que podamos compartir un tiempo muy especial y es poder darle las gracias a Dios por hoy darnos como una cita, y esta cita es con Él. Esta cita es para poder entender un poco más de lo que Él quiere hacer con nosotros, y que no sea un sábado más, que no sea un somos uno más, sino que sea algo que nos ayude a entender y a poder aplicar lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Así que no te distraigas, debes estar muy atento a lo que Dios quiere hablar hoy. Tal vez a veces la palabra más sencilla o cualquier palabra que sea escrita en la Biblia, a veces es como lo que más Dios quiere enfatizar en tu vida que hagas, y por eso hoy pues tengo como este privilegio de poder estar acá. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios y le vas a decir: Señor Jesús, hoy te doy muchas gracias por permitirme estar en tu casa, por traerme a este lugar. Sé que tú hoy tienes un mensaje para mi vida, quieres hablar, quieres cambiar lo que en mí no está bien, Señor. Quieres hacer de mí una persona que te ame, que te sirva en espíritu y verdad, que sea uno solo contigo, que no tema, que no desmaye, que no decaiga, Señor, sino que pueda ser perseverante, pueda estar firme, pueda creer en lo que está escrito en tu palabra, pueda vivir lo que ahí está escrito que tú has dicho que quieres que haga hoy. Hoy te doy las gracias, Señor Jesús. Yo te doy la gloria, te doy la honra. Amén y amén. Bueno, quiero que hoy hagamos una comparación. Voy a traer un momentico algo que se quedó, pero quiero que hoy podamos hacer una comparación, y es la comparación de una oveja que anda sin pastor a una oveja que tiene un pastor, y es en lo natural, no en lo espiritual, y ya iremos aprendiendo en lo espiritual lo que Dios quiere hablar. Hace este mes, que Dios nos regaló, como que nos dio una serie en la que nosotros debemos empezar a entender qué es lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo. Y la serie, ¿cómo se llama? Jesús es mi pastor, o Dios o Jehová es mi pastor, y de ahí en adelante. Entonces hoy vamos a hablar de todo el Salmo 23, porque yo quería terminar así. Y cuando abro mi devocional el día de hoy y tenía mi prédica, fue como una reconfirmación, porque abro mi devocional y hoy debía leer Salmo 23. Entonces yo decía: es necesario que pueda hablar hoy, tal vez de una palabra que todos ya sabemos, que todos ya conocemos, que ya nos aprendimos de memoria hasta el primer versículo, todo el Salmo, pero es importante que podamos enfatizar en ello. Bueno, entonces vas a colocarle como título, si trajiste un cuaderno o algo que estés apuntando, hoy, colócale: hoy voy a vivir el Salmo 23. Hoy voy a vivir el Salmo 23. Cuando yo hablaba de la diferencia de una oveja sin pastor, hablaba de que cuando una oveja en lo natural no tiene pastor, no se alimenta bien, no tiene como por sí sola la capacidad de encontrar pastos jugosos, como abundantes por sí misma, sino que es torpe, es impaciente. En este caso es abandonada, está sola, está como fuera del lugar, está como en un proceso también de, porque no se alimenta bien, empieza a desnutrirse su cuerpo, o sea, no tiene como el alimento adecuado en lo natural, ¿no? Y en este caso, además de eso, también no sabe a dónde ir, como que no va a un rumbo fijo, no va a un lugar estable. Cuando una oveja no tiene un pastor en lo natural, es una pieza fácil para los depredadores, para animales que estén como cazando, buscando algo que comer. Se vuelve algo muy fácil y muy jugoso de poder desear. También
esas ovejas que no tienen pastor en lo natural sufren de estrés, sufren también de pánico, se vuelven muy temerosas y sufren de depresión. Yo cuando estaba leyendo un poquito de eso, porque quería investigar un poquito, que estaba estudiando sobre el tema, empecé a ver eso y yo decía, increíble. Y empecé a ver datos curiosos, para ahorita se los voy a nombrar. Y la otra es la oveja con pastor, es la diferencia, no es lo contrario. En este caso no son abandonadas, están en un rebaño, están cuidadas, están guiadas por un pastor, están fuera de peligro porque el pastor ve el peligro antes de que pueda llegar a su rebaño, a sus ovejas, y lo que hace es cuidar, guiar, direccionar. En este caso también pues guardarlas todo tiempo. Además de eso, las ovejas que están con pastor son obedientes, escuchan sensiblemente la voz de su pastor, quien los está guiando, y además de eso ya pasan un proceso de domesticación. En este caso son domadas para que ellas puedan oír la voz de su pastor, puedan estar en un rebaño, puedan estar ahí atentas a lo que su pastor les está diciendo. Cuando yo hacía como esta breve investigación, me aparecieron unos datos curiosos, o a mí me parecieron curiosos, y me apareció que la oveja es el primer animal en el mundo de la vida del hombre que ha sido domesticado, ni siquiera los que llamamos nosotros mascotas, que son los perros, los gatos. Pero cuando yo lo leí, yo decía, increíble, porque tanto habla la palabra de que debemos seguir la voz de nuestro pastor, por ende ser una oveja, ¿sí? Entonces es algo muy curioso, porque es necesario que nosotros podamos ser cubiertos, podamos ser domesticados en el buen sentido de la palabra. Otro dato curioso es que el carácter de la oveja es dócil, es tranquilo y mantiene un mínimo nivel de alerta ante posibles ataques, porque está confiada, porque tiene a alguien que la guía. Y además de esto, el trabajo de un pastor en esa época antigua era denigrado y era el trabajo más bajo que podía tener un hombre. En este caso lo asemejan a la historia de David, y el salmo fue escrito por David. En este momento lo asocian de que como él era el menor, siempre ese trabajo se lo daban al hijo menor, porque creían que era el trabajo menos valorado y el menos como de, se puede decir como de posición, sino era como esa palabra de se me fue, pero era como algo vano, sí, como que no valía, no tenía valor. Y yo el primer punto le coloqué: soy una oveja, soy una oveja. Y vamos a leer juntos ese primer versículo del Salmo 23, que yo sé que todos aquí se lo saben. Y bueno, quien no lo sepa, quien de pronto nunca había leído la Biblia ni nada, vas a aprendértelo hoy. Entonces dice Salmo 23:1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y quiero que tengas ahí en tu mano ese salmo, el Salmo 23, porque hoy vamos a hacer una declaración para tu vida. Y ese primer punto que habla de soy una oveja, me parece muy impactante, porque empecé a leer un poco de en qué momento David pudo escribir ese salmo, y decía que posiblemente David escribió ese salmo recordando su condición, de donde Dios lo había sacado. O sea que en ese momento David ya era un rey. Y él empezó a recordar y a declarar con sus palabras pues este salmo, recordando de dónde Dios lo había sacado. Pero algo muy importante que me pareció a mí es que él entendía que quien era su pastor era Dios, y que él tenía una condición
de oveja. Y cuando tú tienes una condición de oveja, entiendes el deber o el hacer de una oveja en las manos de Dios. Cuando tiene pastor, cuando sabe que necesita dirección, cuando sabe que es torpe sin Él, cuando sabe que se alimenta mal si no está con Él, si no confía en Él, cuando sabe que vive en temor constantemente, cuando no tiene a su pastor de su lado. Y bueno, cuando yo veía como este pasaje y decía realmente una declaración de David diciendo o reconociendo: yo soy una oveja y entiendo que Dios es mi pastor, por tanto, ¿Él qué hace? Él te alimenta, Él te guía, Él te cuida, Él te protege, Él hace todo lo que muchas veces tú no has entregado o no has soltado para que Él haga por ti. Y creo que me llevaba, tal vez es un tema que tú dices, es muy sencillo de ver o entender, pero si tú ves un poco y estudias como todo el pasaje, habla de que realmente es algo muy personal que David hacía una declaración reconociendo a su Dios como su pastor. Y cuando tú en este caso eres esa oveja, entiendes que el pastor, que es Dios, decidió dejar toda su vida simplemente para hacer el trabajo que para el mundo podría ser lo más bajo, lo más denigrante y lo menos valorado, ¿no es cierto? Pero cuando Él tomó a su único hijo y lo entregó por ti, dio un valor muy alto a nuestra vida, porque parecía que ese sacrificio había sido lo peor, que ese sacrificio había sido como para algunos el entender que Jesús había crucificado y que era un profeta más. Pero para los que de verdad conocieron a Jesús, vivieron con Él, entendieron que su sacrificio trajo vida, trajo resurrección, y Él no se quedó en una tumba simplemente ahí con huesos, sino que Él resucitó y empezó a traer vida a cada persona que escucha la palabra de Dios. Y creo que en este caso el pastor vive y se despojó todo y vive con su rebaño. El pastor tiene que estar de tiempo completo ahí, cuidando. Y cuando estábamos nosotros dentro del rebaño, entendemos que alguien dejó todo para cuidarnos, para traer una cobertura. Y cuando yo empecé a ver o a analizar un poquito este salmo de esa manera, entendí que hay alguien que dejó tal vez su comodidad de rey, su comodidad de estar en un lugar donde no le faltaba nada, estar en un lugar donde vivía con tanta paz, para venir a un lugar simplemente para entregarse por mí por completo y permitirme ser cuidada, guiada, amada y todo lo que una oveja puede ser. Por eso hablaba al principio. El segundo punto lo nombré: Él es mi pastor. Él es mi pastor. El salmo no inicia diciendo Él es el pastor. Él no inicia diciendo es nuestro pastor. Él no inicia diciendo es su pastor, sino hay una palabra específica que dice Él es mi pastor. Cuando David empezó a proclamar este salmo, él entendió que lo hacía personal, que lo hacía para él. Y muchas veces nosotros hemos pensado que la palabra llega para el que está a mi lado, para el que de pronto está atrás mío, para mis papás, pero a veces Dios está hablando es a tu corazón, a tu vida, porque Él es tu pastor. Y porque si tú lo declaras para ti, Él es mi pastor. Entonces se vuelve algo muy personal y entendemos que ya no es Él tiene cuidado de ellos, Él tiene cuidado de mi familia, Él tiene cuidado de todo, pero sino que se vuelve personal para ti y ya tú dices, Él tiene cuidado de mí, Él me alimenta a mí y yo dependo totalmente de Él. Amén. Cuando
en este momento David empezó a declarar este salmo y decía que cuando él decía Jehová es mi pastor, él entendía el consuelo de lo que era Dios para su vida. Y ese consuelo era que Dios se preocupaba por él totalmente. Y yo no sé si tú en este caso has pasado por momentos donde has tenido luchas en este tiempo, has tenido que entregar cosas, has tenido que pasar por momentos donde tú dices, uy, me enfrento ante una tentación o me enfrento ante algo que está probando mi fe o mi corazón. Y en este caso yo te digo, si tú tienes el consuelo de que Dios es tu pastor, entrégale todo y dale a Él el control de todo lo que tú estás viviendo. En este tiempo creo que ha sido un tiempo de lluvia, yo lo he hablado con mis discípulos, porque antes de que venga la cosecha necesita lluvia, necesita ser regada, necesita ser abonada. ¿Y el abono de qué contiene? El abono a veces es popó, ¿no es cierto? Eso no lo explicaban en la convención. Tiene muchos minerales, muchas cosas buenas para las plantas. Y a veces esos abonos de tu vida son momentos donde tú dices, uff, necesito a Dios. Necesito conocer a mi pastor. Y si quieres vamos también buscando Mateo 5, 2 al 3. Y quiero que tú puedas estudiarlo en tu casa, porque a veces en esos momentos nosotros también necesitamos una palabra de fuerza y de confianza. Y si tú vas a Mateo 5, del 2 al 3, habla cuando él dio un sermón del monte y dio muchas bienaventuranzas a quienes lo estaban escuchando. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El corazón de este salmo no se centra en la autosuficiencia, se centra en lo que dice Mateo 5, 2 al 3. Se centra en que tú debes reconocer que eres pobre en espíritu y necesitar ser llenado por Él. A veces nosotros somos muy autosuficientes y a veces creemos que ya nuestra vida está resuelta y no necesitamos ayuda. O a veces pensamos que en nuestras fuerzas lo podemos hacer todo y no somos capaces de entregarle el control total a Dios de nuestra vida. Hay decisiones que tú necesitas o siempre necesitas, todas tus decisiones, pedirle dirección a Dios para que Él te dé la sabiduría, te ponga en el lugar correcto y sobre todo siempre te lleve a vivir esa perfecta voluntad que Él tiene para ti. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro pastor, tu naturaleza ya no es, digamos, tu nombre. Tu naturaleza ya no es Tatiana, tu naturaleza ya no es Carolina, tu naturaleza ya no es Diana, Cristian, ni Carlos, ni Jenny. Ya no es esa naturaleza, sino tu naturaleza, cuando tú entiendes que Él es tu pastor, es de una oveja. Y cuando tú entiendes que eres una oveja, estás atento, no te apartas, no te alejas de Dios, no te alejas de tener una relación con Él, no te alejas de vivir esa intimidad por más ocupaciones que tengas, por más cosas que tengas que hacer. Cuando tú tienes una naturaleza de oveja, es realmente cuando tú vives y puedes decir, Jehová es mi pastor. Cuando tú haces otras cosas que no le dan el lugar a Dios, a veces Dios, yo creo que se reirá de nosotros cuando aún hacemos estas declaraciones y en todo lo que hacemos en el día nunca ponemos a Dios. Yo te pregunto, ¿será que Jehová es tu pastor hoy? ¿Será que el Señor es tu pastor? Porque a veces tú declaras Jehová es tu pastor y lo declaras por la siguiente frase: nada me faltará, ¿no es cierto? Bacano. Pero cuando tú eres una oveja, te da la autoridad de decirle: Señor,
tú eres mi pastor. Y ahí sí, nada me faltará. Y ese es el tercer punto. Nada me faltará. Yo coloqué algo aquí de lo que estaba leyendo también para preparar este tema, y dice que una oveja no puede moverse para salvarse de las tempestades o inundaciones. Allí está y perecerá si no está dirigida por su pastor. Porque cuando viene una tempestad, ella se queda quieta porque no sabe para dónde ir. Pero si está su pastor, sabe direccionar, sabe alejar del peligro, sabe hacerla huir, pero porque hay alguien que la guía. El tercer punto, que es el último, nada me faltará. David lo declara y también lo hace como una decisión. Y yo lo coloqué en dos divisiones. El primero, cuando él dice nada me faltará, es porque todas mis necesidades van a ser suplidas por el Señor. Has pasado por momentos donde tú te quieres retar, a cumplir metas, a cumplir algo que tú sueñas, y tú dices: Señor, este año es mi año, porque este año es un año de cosecha, y tú debes creerlo, debes vivir en ese ambiente de esa emoción de decir: no, tengo que trabajar, debo ser productivo, debo hacer algo, debo, no sé, moverme, pero no puedo quedarme quieto porque este año es un año de cosecha. Y cuando tú entiendes eso, empiezas a entregarle esos sueños a Dios. Empiezas a despertar aún a eso que has muerto, porque a veces nosotros estamos viviendo como una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde vas. Estás como esa oveja que está como desviada del rebaño, que se está alimentando mal, que duerme mucho, que es perezosa, que no lee, que no busca de Dios, ¿sí? Y en todo eso, Dios aún nos exhorta a nosotros para poder entender que debemos ir a un arrepentimiento genuino. Y el segundo que yo coloqué como esa decisión que habla David, en nada me faltará, es porque él ha decidido no desear más de lo que el Señor o el pastor me dé. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Compararnos muchísimo. Ay, es que yo tengo ya tanta edad y yo ya que voy a poder estudiar, o es que él ya tiene tanta edad y ya tiene esto, ya tiene lo otro, no, yo ya que voy a poder. Y ni siquiera estás viendo tu vida de lo que tú tienes, de eso que Dios te ha dado, de lo que te lleva a ser agradecido por lo que tienes, en vez de estar comparándote con otro, por decirnos que prácticamente yo quiero su vida. Y nos pasa continuamente, porque a veces de pronto tú estás intentando no ser así y la otra persona con su corazón ahí todo como que te hace sentir así. Pero cuando tú tienes una identidad de oveja, de hijo, de que estás ahí, tú entiendes que Él tiene lo mejor para ti y no es lo mismo que tiene para el otro. Él tiene algo para ti. Encárgate de buscar ese algo que Él tiene para ti. Y luego sigue ese versículo y sigue hablando aún y dice: en lugares delicados pastos me hará descansar. El pastor también conoce los buenos lugares donde te puede llevar a descansar. Y yo leí acá que el Salmo 23 escribe que las ovejas no se acuestan, o describe en este caso, estudiándolo un poquito, no se acuestan en cualquier lugar. Y hay unos factores, y esos factores harán que ellas puedan descansar, porque a veces esos factores para las ovejas las intranquilizan, no pueden dormir, no pueden acostarse en esos delicados pastos que Dios la lleva. Y yo sacaba 4 condiciones de esas ovejas que no pueden acostarse en los delicados pastos. ¿Por qué? Primero, debido a que ellas son tímidas y no se acostarán si tienen miedo.
El segundo, debido a que son animales sociales y no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Eso pasa en lo natural, en las ovejas. El cuarto, si las moscas o los parásitos las molestan, no se acostarán. Y el cuarto dice que si las ovejas están ansiosas por comida o tienen hambre, no se acostarán. Y cuando Jehová promete ser nuestro pastor, Él vino porque Él empieza a llevarse ¿qué? El miedo, la fricción, las moscas y el hambre. Y por eso hace descansar nuestro cuerpo. Porque tú entiendes quién es tu pastor y entiendes que eres una oveja para Él. Amén. Y ahí donde tú estás, hoy quiero que podamos tomar una ofrenda, tomar con obediencia algo que tú puedas darle como una confianza a Él, de que tú anhelas ser oveja, de que tú anhelas tener la humildad de decir: Señor, de verdad soy pobre en espíritu y te necesito. Puede que ya me haya leído la Biblia 5 veces, que esté leyendo libros que hablen de mucha Biblia, espiritualidad, lo que sea, pero si tu condición de corazón se mantiene humilde, por más de que estés lleno de conocimiento de la palabra de Dios, en todo tiempo Dios ve la condición de tu corazón. Y quiero que tomes ese salmo y vamos a declararlo juntos antes de que des tu ofrenda, de que des como lo que quieres darle al Señor o serle fiel con tus diezmos, con lo que Él te permite tener. Y vamos a declararlo juntos. ¿Ya lo tienen? Salmo 23. Yo hoy quiero, antes de que lo leamos, preguntarles: ¿quién se sabe el Salmo 23 de memoria? Levante la mano. A ver. Uy, Miguel, no sabía. Mi Caro también. Bueno, vamos a leerlo juntos y lo declaramos. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Amén. Empecemos. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposos me pastoreará. Confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando yo leí o recordaba leer ese versículo 6, me acordaba de un suceso que yo viví cuando decidí volver a casa, cuando decidí volver a la iglesia. Yo llegué de Bogotá y yo no quería volver a la iglesia. Yo ya sabía que aquí había iglesia. Y había una persona que no está acá que me insistía muchísimo porque pues me vio que yo ya estaba acá. Me decía: ay, Tati, si sabías que aquí había iglesia, que no sé qué, ven a las reuniones. Y yo: ay, no sabía, pero yo ya sabía. Yo no sabía, sí, dime qué horarios son, yo voy. Cuando él me invita, él se caracteriza por ser una persona intensa. Entonces yo le dije: sí, yo voy, pero yo era mentiras, que yo no iba a venir. Cuando llegó la hora del servicio, mi celular no paraba de timbrar, sonar, y yo ¿en qué me metí? Porque dije que sí. Pero por medio de eso Dios lo usó aún insistiéndome, y yo no sabía que ni siquiera era Él, sino era Dios, porque sabía que era mejor que estuviera aquí que afuera.
Y yo decidí decirle, yo le contesté con una excusa y yo le decía, ay, qué pena, lo que pasa es que yo no puedo ir porque no tengo en qué ir. Esa es la excusa perfecta, ¿no? Yo no tengo en qué ir. Entonces la solución, no, yo te recojo. Y yo, bueno, está bien. Llegó por mí y llegué a la iglesia. Y oh sorpresa, cuando llamaron a los nuevos, Dios me da esa palabra de Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A mí eso me quebrantó. Yo sentí que era Dios hablando a mi vida. Y yo dije, Dios, perdóname por querer huir, por querer apartarme, por no entender lo que tú ya habías hecho en mi vida. Y desde ahí llegué con un corazón dispuesto y decidido, determinante, radical. Y dije, nunca más voy a volver a ser como antes y voy a servirle al Señor para siempre. Y gracias a esa decisión empezaron a suceder muchas cosas en mi vida. Y por eso yo hoy te invito que puedas darle lugar a Dios y siempre decirle a Dios que te enseña a ser una oveja, para que tengas la autoridad de decir, Jehová es mi pastor. Amén. Entonces vas a tomar tu ofrenda, vamos a orar y vas a decirle, Señor Jesús, hoy estoy acá porque me has traído a tu casa, para que yo pueda morar por largos días allí, para que mi vida sea direccionada por tu palabra, para que yo pueda hoy decirte, Señor, enséñame a ser pastoreado por ti, enséñame a ser guiado, a ser cuidado, Señor, a entender que tú te has llevado todo mi temor, mi dolor, todo aquello que aún sea mi necesidad. Si he estado pasando por necesidades económicas, si he estado pasando por necesidades emocionales, Señor, o aún en mi familia, Padre amado, tú sabes todo, Dios. Tal vez aquí puedo venir y decir que todo está bien, pero tú eres el que conoce lo más interno de mí. Y hoy reconocemos, Señor, dándote gracias de dónde nos has sacado, de dónde nos has llamado, de dónde nos has dicho, ya no te quiero ver más ahí, ya no te quiero ver más sufrir, ya no te quiero ver más vacío, sino que quiero que te llenes de mí, de mi presencia, de mi espíritu, y que yo hoy pueda entender, Señor, la condición de ser oveja, de ser esa persona que anhela ser adiestrada prácticamente por ti, ser humilde, ser dócil, ser apacible, Señor, y sobre todo obediente a tu voz, Señor. Ayúdame a tener mi confianza en ti, no en las circunstancias, no en los momentos que esté viviendo, Señor, sino entregarte, soltarte todo, Señor, y entender que tú tienes el control de todas las cosas. Hoy nos vamos de ese lugar, pero no salimos igual, Señor, porque hoy nos has enseñado que para tener la autoridad de decirte, Jehová es mi pastor, yo debo aprender a ser una oveja, un discípulo fiel, Señor, un discípulo que te ame realmente, que sea transparente en todo lo que haga, Señor. Ayúdanos a crecer en el temor a ti. Tu palabra enseña que como el joven guardará sus caminos, y dice que la única manera es guardando tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser jóvenes que amen tu palabra, que amen estar en tu presencia. Enciende ese fuego en el corazón de Somos Uno Granada, Señor, que podamos ser esta reunión como punta de lanza para salvar a muchos jóvenes, Señor, que están tal vez pasando por momentos donde no estás tú, Dios. Hoy te damos gracias, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes depositar tu ofrenda, puedes darle gracias a Dios, darle un fuerte aplauso a Jesús. Y ya para terminar nuestra reunión, decirte que mañana tenemos un servicio muy especial
a las 8 de la mañana para que puedas estar aquí, puedas invitar a tu familia, que no vengas solo, que puedas entender que así como tú necesitas de Dios, que también otros lo necesitan. Amén. Entonces Dios los bendiga, que les vaya muy bien, que puedan tener